con el programa de entrevistas de Mallorca Home Meeting y es un placer recibir ahora a Julia Oleg Mirón, arquitecta de Up Design Mallorca. Y ella nos va a hablar un poco del papel de los materiales y técnicas tradicionales en la creación de espacios de lujo. Bienvenida, Julia. Y muchas gracias. Gracias a ti por atender la invitación para venir a Mallorca Home Meeting. Sí. Vuestro estudio es un estudio de arquitectura que está enfocado en proyectos de rehabilitación con materiales tradicionales y locales. Sí, empezamos ya hace 5 años. Empezamos 2 arquitectos y una interiorista, entonces siempre nos enfocamos mucho hacia el interior de una vivienda cuanto al exterior. Y no sabíamos realmente lo que queríamos hacer, pero poco a poco los proyectos que hemos estado haciendo siempre se han enfocado en fincas o pisos del casco antiguo muy tradicionales, y nuestra búsqueda siempre ha sido a través de unos materiales locales y naturales sobre todo, y hemos visto que nuestros clientes son ellos mismos que quieren ese tipo de estética y de construcción. Porque ¿quién es vuestro principal cliente? Yo diría en un 70% extranjero, muchos escandinavos, alemanes, pero también hay cliente local mallorquín. Y ahí veo la diferencia entre los escandinavos que buscan estos materiales auténticos que envejecen, que enseñan las manchas, y un cliente local que quiere una casa de bajo mantenimiento, entonces todo más bien porcelánico, materiales que no se manchan, que no tienen grietas. Y que no envejecen, como dices, ¿no? Que está exacto. Siempre, que queda como intacta y sí. ya está, ¿no? Sin embargo, lo otro es las casas vividas, mucho más Sí. naturales y... Exacto, por ejemplo, grifería de latón, y yo le digo, mira, que esto envejece, con el tiempo no siempre será bonito, pero a ellos les gusta esta imperfección, esta mancha de verde, de agua. Es lo que buscan en su vivienda mediterránea. Quizás es lo que asocian con Mallorca, también con su entorno natural tan auténtico, es lo que buscan en el interior de las viviendas también. Julia, ¿y cuáles son los principios fundamentales que os guían a la hora de plantear un proyecto? Pues seguramente... Tanto de arquitectura como de interiorismo, porque como Sí. has comentado antes, abarcáis un poco ya no solo lo que es la proyección, ¿no? y la ejecución de un proyecto, sino también después el interiorismo, ¿no? Exacto, sí, porque para abrir una paréntesis, para mí una vivienda, porque sobre todo nos dedicamos a viviendas, es un conjunto tanto de exterior de interior, entonces cada detalle de una habitación, hasta el mínimo detalle de una percha, por ejemplo, todo contribuye a crear una atmósfera y el estilo. Entonces, para volver a los principios que nos guían, seguramente la funcionalidad es uno de los primeros, que una casa tiene que ser cómoda, no tiene que ser un museo. Y luego la adaptación al entorno. No es lo mismo reformar un piso del principio de 900 con carácter modernista que una finca medieval en el contexto rural. Ahí nos adaptamos. Entonces también la estética es otro de los principios que seguimos, de respetar una estética casi del genius loci, este espíritu del lugar que respetas en cada proyecto. Julia, y bueno, como nos estás comentando, eso, tienes varios tipos de cliente con necesidades muy distintas. ¿Cuál es un proyecto que para ti sea especialmente exitoso y por qué crees que fue así? Vale, tengo un par, pero uno todavía es en proceso, entonces no quiero decir nada hasta que termine. Y el otro fue una reforma de un piso en La Lonja de Palma, que es un barrio ahora muy turístico, pero este cliente tenía un piso en la primera planta y de 180 metros, la verdad que era un buen tamaño, y quería hacer algo especial. Era un piso reformado en los años 90 con materiales
muy típicos de aquella época, entonces colores muy fuertes, unos verdes, unos rojos, y lo que hicimos fue desnudar el piso y volver a su naturaleza, a la baldosa hidráulica original, todo esto también integrando la tecnología a la modernidad, porque siendo un barrio muy ruidoso, con muchos turistas, pusimos unos cristales especiales triples en algunas habitaciones, con una lámina también de aislamiento acústico, y así hemos conseguido crear esta oasis de tranquilidad en un centro de Palma con lo que puede ser la gente. Bueno, que sí, que eso ya es un gran reto, o sea, Sí. a la hora de proyectarlo. ¿Y cómo manejas la colaboración con los clientes a la hora de plantear un proyecto? O sea, ¿cómo es la relación con ella para asegurar un poco que se atienden las necesidades y que se cumple quizá la expectativa, ¿no? Que probablemente a veces la expectativa la tenéis que cambiar, ¿no? Según lo que se requiera, pero para poder al final quizá aunar todo para que quede el proyecto perfecto. Sobre todo es muy importante el diálogo y la participación de parte del cliente, porque también hemos tenido proyectos donde por parte del cliente había una comunicación positiva, pero muy breve, como un sí, ok, decidáis vosotros, pero los proyectos más exitosos, como en este caso que te comenté, fue un diálogo constante con ideas aportadas por el cliente y nuestro feedback y esta especie de retroalimentación que ha creado, ha matizado cada solución, llegando a un proyecto muy bien ejecutado. Y hablando de en el nicho específico, ¿no?, de viviendas de lujo, sí. ¿Cuál es el proceso de integración de la tecnología moderna, las viviendas de lujo? ¿Y cuál es la diferencia quizá? O sea, ¿por qué se utiliza este término, ¿no? ¿Cuál crees que es como la diferencia fundamental en el requerimiento cuando os piden un proyecto que está como catalogado en esta categoría, lujo? ¿Cuál es para ti la diferencia? ¿Qué marca que es lujo? Pues seguramente el minimalismo es lujo. Por ejemplo, un aparato de aire acondicionado no es lo mismo colgar un split que poner una rejilla escondida en un cortinero con un mando integrado en la pared, que la tecnología pasa casi desapercibida en el caso del lujo. Entonces, el lujo está en la búsqueda del detalle y en la selección de los materiales que hacen que la casa parezca auténtica, antigua, pero en realidad detrás hay muchísimo trabajo, mucho más que en una casa moderna. O sea, que el lujo ahora es lo que comentabas, casi materiales nobles que envejecen y luego que todos los elementos que hacen una casa confortable estén integrados y probablemente lo más discreto posible, ¿no? Exacto. O sea, que esté todo como integrado en la vivienda y que no tengas que estar viendo, pues eso, el aire acondicionado, las los ventilaciones. cables, sí. Entonces, realmente el lujo tiende a lo minimalista, ¿no? Más que a recargarlo o que sea ostentoso, ¿no? Es más natural, sí. probablemente sostenible, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la diferencia entre una pintura plástica y una pintura a la cal natural es de 3 veces más el precio, es un precio triplicado, entonces no es para todos y el lujo nace ahí también probablemente en ese tipo de acabados de piedras, de baldosas hidráulicas que con el tiempo se manchan, requieren más mantenimiento, pero son clientes que son conscientes y no es un problema, y un cliente quizás de clase media hace la reforma una vez y por eso quiere poner un porcelánico que le dure muchísimo, exacto. Entonces ahí está la diferencia, sí. Y cuando recibís un proyecto, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el modo de abordarlo? Porque aunque estáis, como comentabas, tienes diferentes tipos de clientes que aunque sí que están quizá en un rango específico, o sea, no solicitan todo tipo de proyectos, pero sí, dependiendo del cliente, como hablábamos de nacionalidad, las necesidades son muy diferentes, ¿no? O sí, lo que para ellos es lujo es muy diferente. Entonces, a la hora de ¿cómo lo seleccionáis? O sea, ¿tratáis de ejecutar casi todos los proyectos que os llegan o seguís un criterio en algo que vaya más acorde a vuestro estilo y a vuestra filosofía, quizá de cómo os gusta hacer las cosas? ¿Cómo lo planteáis?
Bueno, empezando que somos un despacho muy joven y cuando hemos empezado no queríamos decir no a nadie y también estábamos en una Lógico, etapa claro. buscando nuestro estilo. Entonces, al principio hacíamos proyectos también que quizás no encajaban, pero siempre intentamos guiar al cliente y encontrar una solución que nos guste. O sea, no haríamos nunca un proyecto que va en contra de nuestros valores, nuestra estética. Luego también ahora ya teniendo un portfolio de proyectos, los clientes que nos buscan ya les gusta nuestra manera de hacer las cosas y encajamos bastante bien. Ya desde las primeras reuniones intuye y se ve si somos un buen match o no. Pero nunca me ha pasado de decir que no a un proyecto. Siempre así, le has sí. buscado posibilidades Exacto, y soluciones. Exacto. ¿Y qué crees cuando comentabas que ahora ya habéis creado un estilo propio, ¿no? Sí. Que bueno, quien os busca ahora es porque ya ha visto algo que habéis hecho? Sí. ¿Y cuál crees que es esa diferencia que define que es vuestro trabajo? ¿Crees que hay alguna característica en las obras que habéis hecho hasta ahora que hayáis conseguido crear ya un rasgo diferenciador para saber que es una obra vuestra? Pues quizás todavía estamos en el proceso de definirlo 100%, pero seguramente lo que nos define es que siempre tenemos un detalle que sea llamativo. Sí que tendemos al estilo dominante aquí en Mallorca, de colores neutros, formas muy suaves, madera, piedra, pero siempre tenemos algún detalle diferente, ecléctico, como estas butacas así amarillas, o sea, algo distinto, y eso también es lo que llama mucho la atención, y los clientes siempre cuando dicen que nos han llamado es por estos proyectos donde con el uso del color hemos creado algo distinto y llamativo. ¿Vuestros principales proyectos están en Mallorca? Sí, hemos colaborado también con una empresa de turismo y hemos hecho algunos proyectos fuera de la isla, en Malta, por ejemplo, en México, pero solo eran fase de concepto y luego ellos buscaron empresas locales para llevarlo al término. Pero bueno, la fase de concepto ya Sí. es muy clave. Luego Sí, ya la verdad ejecución que siempre fue muy proyectar. agradable proyectar y sobre todo trabajar con esta empresa a lo largo de los años, que nos ha vuelto a repetir y a solicitar más proyectos. Esto quiere decir que algo hacemos bien, la verdad que... ¿Y cuántos componéis el estudio? Has comentado antes que arquitectos interioristas, y ahora mismo cuántos ha ido creciendo, ¿verdad? Desde Sí, de momento somos 2 socios y tenemos 2 colaboradoras y una hora de maternidad, entonces somos 5 y bueno, poco a poco. Bueno, poco a poco vais haciendo Sí. un camino Exacto. muy brillante. Pues, Julia, muchísimas gracias por venir, por atender. No sé si hay algo más que quieres añadir, que te gustaría contar sobre vosotros o... No, ahora la verdad que tengo mucha curiosidad de descubrir la feria y lo que tienen que decir los otros ponentes, y os agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, Julia, A ti. por venir, por aceptar la invitación. Un placer conocerte. A mí personalmente me encanta lo que hacéis. Muchas gracias. Y estoy feliz de haberte conocido. Gracias. Gracias.